Bien, los partidos presentaron listas únicas, casi no hay internas, existen internas en algunas situaciones, pero son muy pequeñas. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿perdieron sentido las PASO? ¿Hay que suspender las PASO? ¿Se pueden suspender? Vamos a hablar de esto con Adrián Pérez, que está aquí con nosotros, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina. Mira, te lo dije entero. Qué largo. ¿Cómo va, Adrián? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. A ver, es un tema que sin lugar a duda está en cuestión en estas últimas horas. Hoy, de hecho, también el propio gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló de esto en las redes sociales. En un ratito vamos a compartir esto. Pero lo cierto es que con el cierre de listas uno ve que no existen las internas. Sí, bueno, efectivamente lo que ocurrió fundamentalmente es que en la categoría de presidente se están presentando todas fórmulas únicas, o sea, no listas únicas, no hay competencia. Claro. Y a partir de ese escenario es que ha surgido de distintos sectores, porque, por ejemplo, hay una organización que está haciendo una junta de firmas y ha juntado una gran cantidad de firmas de ciudadanos que dicen ¿para qué hacer la PASO si no hay competencia, no hay nada que dirimir? Bueno, es change.org, ¿no? Change.org, sí. Después está lo que vos planteás, el radicalismo que ha salido fuerte planteando la suspensión de la PASO. He escuchado a otros diputados, creo que Graciela Ocaña planteó algo similar. Margarita Stolbizer planteó lo mismo. ¿Para qué hacer una primaria abierta con todo lo que significa si no estamos definiendo ninguna candidatura? Bueno, me parece un buen punto, es razonable y es razonable que lo discutamos. Y lo que yo siempre digo, también es cierto que hoy la ley lo que establece es la obligatoriedad de la primaria abierta. Simultánea y obligatoria. Simultánea y obligatoria. ¿Exista competencia entre partidos o no? O sea, si hay partidos que hacen presentación de listas únicas, también hay PASO. Entonces, indudablemente, yo creo que solamente se podía suspender con la existencia de una ley que establezca la suspensión, que ya lo veo difícil por el tiempo en el cual estamos muy cerca de la elección. Y si no, indudablemente es un gran debate que se ha originado para pensar más adelante qué hacer, en el sentido de que indudablemente ya no es la primera vez que ocurre que vamos a una primaria en donde los partidos presentaron listas únicas y estamos actuando casi como una gran encuesta, pero no dirimiendo o definiendo candidaturas. Ahora vamos a hacer un poquito de historia de cuándo surgen las PASO, que fueron en el 2009, pero recién lo mencionaba Adrián Pérez. Vamos a repasar algunos de los tweets. En primer lugar, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo: creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso para cuidar el dinero público, que debe ser prioridad de una buena administración del Estado. Dos cuestiones quiero remarcarte acá, Adrián. En primer lugar, y primordialmente, esto que dice Cornejo, para cuidar el dinero público, que es realmente, tiene que ser una prioridad de una buena administración del Estado, ¿no? Porque vos diste la cifra hace unos días y es escandalosa. Sí, yo conté, organizar todo el proceso electoral, el presupuesto de 10.200 millones de pesos. Sí. La PASO es la elección más cara, es más del 40%, o sea que estamos hablando de casi 4.300 millones de pesos aproximadamente, que es lo que sale... Son solamente las PASO. La PASO, o sea que es un costo altísimo, ¿no? Es un costo alto que es lo que lleva... movilizar 110.000 personas para hacer la seguridad de la elección, 200.000 autoridades de mesa para el día de la elección, toda la logística del material electoral, la impresión de boletas, los aportes por campaña. Pero bueno, en total la PASO sale eso, 4.300 millones de pesos. Entiendo el punto, es razonable lo que está planteando Cornejo. Bueno, si esto estuvo pensado para dirimir candidaturas... y no se dirime ninguna candidatura, ¿para qué? Claro, ¿qué sentido tiene? Esa erogación porque hay mucha empieza gente a no tener sentido. Claro. Yo lo entiendo, pero también es cierto que la ley hoy establece la obligatoriedad, sea que existan listas que disputan o sea que los partidos presentan una sola lista. Entonces lo que digo es, cualquier cuestión así, bueno, también él lo plantea, hay que suspenderla por ley. Entonces, el único camino que quedaría es suspenderla por ley. Claro. Ahora, otro de los puntos que quiero remarcar aquí, es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. ¿Cómo sería esto? Digo, porque existen algunas competencias internas, si bien son muy pocas, en los cargos principales no son tales. ¿Se podrían suspender en algunos casos y otros no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la categoría a presidente ya sabemos que no hay competencia interna. Pero luego hay muchas provincias que hay competencia en la categoría de diputados, otras de senador.
y en muchas, en las que hay simultaneidad de elecciones, que es, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, hay en las categorías locales, ahí hay mucha competencia en la categoría de intendentes, por ejemplo. Entonces habría que ver ese mapa. Yo creo que es un tema que me parece bien que se esté discutiendo, me da la sensación de que es un tema para discutirlo post-elección, viendo también por la dificultad que implica hoy sancionar una ley, conseguir los acuerdos. Entiendo lo que se están planteando desde el sentido común casi. No sé si hay tiempo y sí creo que hay modelos interesantes para analizar. Acá el modelo chileno es muy claro. ¿Cómo es? ¿Hay primaria? Sí. ¿La primaria es obligatoria para el ciudadano? No. Es una primaria abierta, pero no es obligatoria para el ciudadano. O sea, sería una paz. Claro. La O. Y la otra cuestión que plantean es, bueno, si vos presentás más de una lista, vas a esa primaria. Ahora, cuando vas con una sola lista, vas directamente a la elección general. Claro, o sea, salteás esa instancia. Salteás esa instancia porque no estás dirimiendo ninguna candidatura y estás presentando lista única. Claro. No digo que tengamos que enamorarnos de ese modelo, pero lo que está claro es que hay alternativas al modelo que tenemos en Argentina, que es una PASO obligatoria en todos los casos, si tengas competencia o no. Y me parece que es para poder analizarlo, ¿no? Ahora, vamos a repasar el tuit de Margarita Stolbizer. Ella dice, los presidentes de las cámaras del Congreso podrían convocar a los bloques para dejar sin efecto las PASO obligatoria cuando en la coalición no hay competencia. Más sensato y respetuoso, ahorro de 4.500 millones para hacer algo mucho más necesario. Cuestión de voluntad. Y yo me quiero quedar con esto último que dice, cuestión de voluntad. Porque vos decís, bueno, si bien hay poco tiempo, y esto es cierto, porque estamos hablando de agosto, pero existe el tiempo. Si existe la voluntad. Sí, existe la voluntad, sí. Lo que pasa es que, me gusta ser sincero con esto, el presidente planteó hace un año la posibilidad de modificar las PASO, sabiendo que en muchos casos se utiliza la PASO y no hay competencia. Nosotros hicimos una ronda de consulta con los partidos políticos y no conseguimos el número para llevar ese tema al tratamiento en el Congreso. Como decís, si existe la voluntad, ¿se puede? Sí, si existiera la voluntad, sí, con una ley que se podría suspender. Lo que digo es que hace algún tiempo lo intentamos, tratando de juntar a todas las fuerzas políticas. Hubo algunas fuerzas que estaban en contra. Habría que ver si hoy, en este escenario, se logra que eso cambie. Ya hay algunas fuerzas que me dan la sensación de que se han manifestado por mantener la cosa tal cual está. Y las leyes electorales requieren una mayoría calificada. O sea, esto que está planteando Margarita es muy razonable, lo que plantea Cornejo es razonable. Tendría que haber, como vos decís, voluntad política de hacerlo rápido en el Congreso mediante una ley. Por parte del gobierno, ¿hay alguna iniciativa? Nosotros no hemos presentado ninguna iniciativa, pero hay ya iniciativas en el Congreso. Inclusive, de hecho, hoy el radicalismo ha presentado, hay una en el Senado, hay 2 o 3 en la Cámara de Diputados. Ya hay iniciativas si estuviera para tratarse. ¿Hoy presentó una el radicalismo? Creo que hoy hubo una presentación de parte del diputado Luis Petri, una de la senadora Pamela Verasay. Hay una presentación de Graciela Ocaña. Hay varias presentaciones que van en este sentido. O sea, si lograra juntar el número, se podría y habría que hacerlo muy rápido. Pero el gobierno en sí mismo no ha pensado en, bueno, vamos a hacer esta iniciativa y vamos a comentar. No, es que nosotros, ya digo, el presidente lo había planteado anteriormente, o sea que no es nuestra... Nosotros tendríamos vocación para hacerlo, desde luego. Tendría que haber un número más allá del gobierno que permita sancionar una ley con mayoría calificada, como es lo que exige la Constitución en materia electoral. Por último, Adrián, vos recién decías, bueno, hay algunos espacios que ya se han expresado a favor de continuar con las PASO y lo que dicen es que el gobierno, bueno, está promoviendo esta discusión de las PASO porque se dan cuenta que no les conviene y que lo que les conviene en realidad es estirar la elección hasta octubre para darle tiempo a la economía, a que vaya mejor y no recibir una mala noticia en las PASO en agosto. No hay ninguna especulación con esto. Tanto es así que la verdad es que ha surgido más de la sociedad que de la política. O sea, mucha gente manifestándose para qué hacemos las PASO si no vamos a elegir nada. Ese movimiento ha sido un movimiento muy genuino. Desde luego que la dirigencia política de distintas fuerzas lo han planteado también, pero parece como un razonamiento, decir, ¿para qué hacemos la competencia? ¿Para qué hacemos la elección? Si en algunas categorías no se define nada, ¿para qué hacemos esta convocatoria si en definitiva el sentido de la PASO, que es dirimir candidaturas, no se está cumpliendo? Entonces me parece que ha sido un movimiento más desde la sensatez de muchos que una especulación de a quién le conviene que haya PASO o no. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a vos. Bien, vamos a ir ahora a una